Buenas noches, queridos estudiantes. Avanzando con el desarrollo de nuestra asignatura, hoy iniciamos la unidad 2 y tenemos aquí entonces como tema del día la psicología experimental en el contexto de las disciplinas psicológicas. Para poder entrar en este contenido, entonces vamos a puntualizar algunos aspectos de la agenda, como una breve historia de la psicología experimental, cómo fue evolucionando este desarrollo, las principales corrientes que fueron apareciendo durante este proceso, los aportes de los investigadores más destacados dentro de este proceso y algunas conclusiones. Remontándonos al inicio del desarrollo de esta ciencia, nos encontramos en la etapa precientífica de la mano de los filósofos cuando surgieron las primeras inquietudes con respecto a algunos aspectos que llamaron la atención de los investigadores en esa época y trataron de explicar algunas cuestiones como los trastornos mentales y otras cuestiones fuera del comportamiento estándar que presentaban las personas. Fue así que la primera definición de la psicología se otorga a dos términos conocidos que son logos, que al traducirlo entendemos como tratado, y psiche, que significa alma. Entonces, juntando estos dos términos, tenemos que la psicología para los filósofos en aquel momento se remonta a la descripción o al estudio del alma. La psicología, como cualquier otra área de conocimiento, en sus inicios empleaba técnicas especiales para cumplir también con sus objetivos. Sin embargo, estas no consistían solamente en el uso de nuevos instrumentos de medición, sino en el desarrollo también de la observación y la experimentación. El problema de la psicología radicaba en la definición conceptual de su objeto de estudio, y por esa razón la investigación científica de los fenómenos psicológicos no podía restringirse al desarrollo de procedimientos para obtener datos confiables. Era necesario ir mucho más allá e instituir principios generales que contribuyeron después para establecer la nueva ciencia. Es así como tenemos entonces los primeros aportes de los filósofos en la primera parte del desarrollo de la psicología como ciencia. Con respecto a esto tenemos entonces el aporte de René Descartes, fisiólogo, con una frase famosa que al traducir estos términos del latín cogito ergo sum, tenemos la famosa frase pienso luego existo, atribuyéndose así un significado mucho más profundo al conocimiento. También los filósofos británicos destacaban la importancia del aprendizaje. Fueron estos filósofos entonces los que prepararon el camino para la psicología científica. En el siglo XIX entonces aparecen los primeros fisiólogos, principalmente estos fisiólogos alemanes, y son los que iniciaron la investigación experimental. O sea que fueron los que dieron los primeros pasos a la investigación experimental. Entre ellos podemos nombrar a Hermann von Helmont, que desarrolló la teoría de la percepción. También desarrolló trabajos sobre la visión y la audición y fue el primero en medir la velocidad de los impulsos nerviosos. También le tenemos a Johannes Müller, que desarrolló la teoría de la energía específica de los nervios. Siguiendo con los fisiólogos entonces que dieron inicio a la psicología como ciencia, tenemos entonces nombres como el de Ernest Weber, Gustav Fechner y Wilhelm Wundt. Fechner fue considerado el precursor de la psicología experimental por tratar a los procesos psicológicos de la misma manera que las ciencias exactas y experimentales. Los estudios de Fechner fueron considerados experimentos porque tomaban en cuenta todos los pasos básicos del método científico. Sin embargo, es Wilhelm Maximilian Wundt, alumno de Fechner por un tiempo, el psicólogo que tiene el mérito de haber fundado el primer laboratorio para la investigación psicológica. Su mayor logro fue introducir un estudio observacional activo y manipulativo para que la psicología convencional se convierta en una ciencia natural. Es así como
se inaugura el primer laboratorio psicológico en el año 1879 en Leipzig, Alemania, y el método utilizado para las investigaciones es la introspección. Aparece después la corriente del estructuralismo y su precursor es Edward Titchener, discípulo de Wundt, y su postulado decía que la mente era cuantificada en hechos observables. La psicología como ciencia de la mente, cuyos elementos básicos son la experiencia, los sentimientos, las sensaciones y las imágenes. Continúan también en esta corriente con la utilización del método de la introspección. La psicología de Charles Darwin, la psicología evolutiva, proporcionó también fundamentos para la psicología estadística de Francis Galton, que es considerado el fundador de la psicometría, un área de la psicología abocado a la medición de los procesos mentales. También proporcionó a Carl Pearson. Este presentó a la comunidad científica el coeficiente de correlación, que es una medida de relación al trabajar con diferentes variables y relacionarlas con su efecto en un evento dado. También a Charles Spearman como fundador del análisis factorial y a la psicología de las diferencias individuales de James McKim Cattell, quien introdujo la estadística a la psicología norteamericana. Este marcaría entonces el inicio de la psicología funcional en América. Así aparece entonces la corriente del funcionalismo, su fundador es John Dewey. Los funcionalistas iniciaron sus propuestas a partir de los trabajos de William James, quien se oponía a la psicología de Wundt, porque su postulado decía que el objeto de estudio era la actividad mental y los métodos para estudiarla se conformaban por la observación subjetiva, que en este caso es la introspección, y la observación objetiva. Esto decía ya Dewey en 1884. Los funcionalistas también se oponían al estructuralismo de Titchener, argumentando que el interés de la psicología no estaba en determinar qué son los procesos mentales, sino para qué sirven. Aparece después la corriente del conductismo de la mano de John Watson, conocida esta corriente como la psicología de la ciencia de la conducta. O sea que la psicología es la ciencia de la conducta, postulaba esta corriente. Para esta corriente, la conducta es un conjunto de respuestas, reacciones, ajustes de un organismo a ciertos sucesos antecedentes. Y estos sucesos pueden ser estímulos o situaciones de estímulo, lo decía ya Watson en el año 1924. Watson describió en qué consistía la experimentación para un conductista. Señaló que un experimento debía iniciar con la identificación primero de los estímulos participantes en un proceso y la posible medición de las respuestas de los organismos a esos estímulos. Entre los pioneros dentro de esta corriente también le tenemos a quienes colaboraron desde la psicología animal, Iván Pavlov, y también los aportes de Thorndike. Iván Pavlov, uno de los representantes de la psicología conductista con su condicionamiento clásico, y Thorndike con la ley del efecto. Se conoció a la ciencia de Watson como la psicología del estímulo-respuesta. Esta corriente también afirmaba que los comportamientos pueden ser aprendidos. Aparece más tarde la psicología de la Gestalt, de la mano de Max Wertheimer en el año 1912, con la constancia de la forma. ¿Qué decía esta corriente que postulaba que la gente percibe en un mundo de totalidades? Desarrollaron plenamente la teoría de la percepción y pasamos así a la próxima corriente, que es la cognoscitiva. En esta corriente el desafío de la psicología es estudiar los sucesos inobservables de la mente con métodos científicos observables. La neurociencia cognoscitiva es un área prácticamente nueva. Es la ciencia del sistema nervioso, la mente, la cognición y la emoción.
Busca desarrollar modelos psicológicos derivados del conocimiento y descubrir los fenómenos psicológicos con correlaciones fisiológicas sensoriales, un área prácticamente nueva dentro de la psicología. Entonces tenemos algunos aspectos fisiológicos que fueron abordados por los investigadores que utilizaron el método científico para poder llegar a algunas conclusiones. Y así tenemos entonces uno de los primeros investigadores que aportaron a este proceso de desarrollo de la psicología experimental. René Descartes, con la ruta del cuerpo, fue uno de sus aportes. David Hartley con los movimientos automáticos. Marshall Hall con los reflejos, estudios sobre los reflejos. Helmholtz, como ya vimos anteriormente, desarrolló la teoría de la percepción. Le tenemos también a Gustav Fechner, que se interesó por la relación entre la estimulación física y sensación. Tenemos a Sherrington, que estudió la acción refleja y el arco reflejo. A Pavlov, Iván Pavlov, con su aporte inconfundible para el análisis de la conducta, el reflejo condicionado. Y a Edward Thorndike con la ley del efecto. Llegamos así entonces a algunas conclusiones luego de hacer un paseo por el desarrollo y el proceso que tuvo esta ciencia para llegar a lo que es hoy día. Podemos decir entonces que la psicología experimental ha sido de gran importancia debido a que la experimentación es el único camino para poder obtener un conocimiento seguro. Y con esto podremos llegar a la verdad, que es el objetivo de cualquier persona. Los experimentos que se llevan a cabo desde la perspectiva de la ciencia del comportamiento o desde el análisis experimental de la conducta se caracterizan por la clara identificación de la relación entre la conducta y su medio que se pretende estudiar, por la finalidad de encontrar también cambios reales, exactos y específicos de la conducta de los organismos. Los psicólogos experimentales actualmente trabajan con una gran variedad de tópicos. Están preocupados por la creación de centros de investigación que respetan rigurosamente el método científico. La tecnología utilizada también ha progresado en gran medida y los métodos de registro y estimulación han llegado a un alto nivel de exactitud. Los laboratorios, por otro lado, tienen instrumentos electrónicos que presumen del mayor refinamiento tecnológico, gracias a la intervención de la electrónica y la ingeniería, pero también siempre favorecidas por las inquietudes de algún psicólogo dispuesto a evaluar una nueva variable. Esto es entonces lo que podemos concluir con respecto al avance que tuvo la psicología hacia lo que es hoy día una ciencia por la aplicación del método científico y muy peculiar en cuanto al abordaje de su objeto de estudio. Entonces, con esta información vamos a las fuentes que fueron utilizadas para poder preparar este resumen. Bunge, ya tienen el material en la plataforma. También otro material nuevo y que está levantado en el espacio de este contenido. La observación y experimentación en psicología es una revista a la que pueden acudir para poder desarrollar el cuestionario habilitado en la plataforma. Es así entonces como terminamos esta clase. Muchas gracias por la atención, buen trabajo y una buena semana para todos.